Enki, ¿me escucha bien? Déjame ver. Sí, te escucho fuerte y claro. Buenísimo. Así que hubo debate. ¿Por Sí, dónde? ¿Por así. TikTok? No, fue en YouTube. Vas a YouTube, Ah, pones Ateo Soy, ahí está en el canal de Henry el debate. ¿y de qué trataba el debate? Básicamente es porque Henry había hecho una serie de videos donde argumentaba que el Dios de la Biblia es chantajista y algo así como el padrino, ¿no? De que te dice que te ama, pero mientras le hagas caso, cuando no le hagas caso, te da cuello. Evidentemente Gabriel como apologeta hizo videorespuestas, entonces como hubo un intercambio de videos, ¿no? Donde supuestamente se refutaban uno al otro, decidieron hacer debate para hablarlo directamente. Entonces el debate iba sobre eso, ¿no? Sobre demostrar si Dios era esa persona que simplemente le tienes que obedecer y amarlo de manera obligada o te mata, o no, o si Dios de verdad era alguien de amor y todo. El debate se centró enteramente en lo que es la Biblia. Ujú. ¿Y cómo lo viste? ¿Cuánto duró igual el debate? Dura A ver dos si lo horas. voy a ver o no. 2 horas. Bueno, lo veré en cuotas entonces. Sí, son 2 horas donde hubieron pasiones elevadas, básicamente. Pero a veces no sé cómo. Bueno, los apologetas se dedican a eso, ¿no? A Claro, tratar claro. de resignificar, usar todas las técnicas posibles para cambiar los significados de esos versículos violentos que tiene. Son ágiles, ¿eh? Totalmente. Algunos son muy ágiles. No sé si, a ver, si te dijeron esta. Uno de los que nosotros siempre usamos es la de Primera de Samuel con los amalequitas, sí. Claro. Y bueno, aparte de todos los argumentos de que, bueno, de que Dios es el que nos dio la vida y tiene el derecho a quitárnosla. Bueno, eso ya los conocemos todos, pero hubo uno que dice que eso es un hipérbole, que es una exageración, de que no es así, que era muy común en esas épocas de que se exageren mucho esos acontecimientos. No sé Claro. si lo escuchaste. Hola, Como por Zorro. ejemplo, ¿eh? Aquí subió a nuestro amigo Zorro también el live. Que también Ah, se te gustó el debate. después lo voy a ver. Hola, hola, Eh, Coca-Cola. Hola, hola, caracol. Hola. Fua, a mí, una de las partes que me hicieron ruido es que básicamente Gabriel sostuvo que amor y obediencia, si bien aceptaba que estaban relacionados, pero que no siempre iban de la mano. Amor y obediencia no van de la mano. Claro, básicamente Henry le planteó, ¿no? Porque básicamente lo que Gabriel planteó es que como Dios en sí es amor, entonces como Dios es amor, el simple hecho de creer en Él es básicamente ya amar y ser amado y toda esa vaina. ¿Sabes? Conexiones raras de los juegos de las palabras. Entonces, Henry le argumentaba que desde los 10 mandamientos está uno de ellos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces le planteaba que ese amar era más bien un mandato, no una orden. Entonces como que estaba medio raro llamar a eso amor. Y que a lo largo de la Biblia se ve que cada vez que se trata de hablar del amor de Dios, pero que vendría siendo el mandato, también viene acompañado de obedecer a Dios. Básicamente para Dios amarlo es obedecerlo, porque en el momento en el que lo desobedeces o no lo aceptas, pues te da cuello, básicamente. Esa era la defensa de Henry. Entonces en eso giró el debate junto con Gabriel. Esa es el problema de siempre, de resignificar todas las palabras. Bueno, como son palabras, le podés poner todo lo que vos quieras. Como pasó con Claro. los tomates, que parecía algo como de burla, lo tomaron ellos, le dieron otro significado y ya se lo asocia directamente. Claro, aunque No como malo. Henry, aunque Henry siento que no se defendió nada bien en el sentido de que
No sé, ante un apologeta, que un apologeta de por sí trae ya un discurso preprogramado bastante sólido, que ha ido armando durante años, yo creo que él tuvo que prepararse más. De hecho, aquí, Zorro, creo que tú tienes unas observaciones de eso también, ¿no? Sí, yo vi el debate, vi casi todo el debate, me faltaron las preguntas finales, que igual algunas preguntas se apartaron del tema central del debate. Y nada, yo siendo agnóstico y siendo ateo de Yahweh, o sea, estando seguro de que Yahweh, de que el Dios bíblico es una invención como el resto de los dioses que están ahí en libros que se inventaron algunas personas porque cuestiones, tengo que admitir que para mí el debate lo ganó Gabriel Solís por cómo lo presentó, pura y exclusivamente, porque el punto del debate era si Dios amaba o no amaba a todas las criaturas y si había o no había retribución por el amor de Dios. Y a mí me dio la impresión, viendo el debate, me parece que este chico Henry estuvo bastante descentrado, no planteó puntos claros y lo que hizo fue tomar su posición ya tomada, a lo que él interpreta de lo que dice la Biblia y un poco hacer una caricatura. ¿Por qué digo una caricatura? Porque si uno va a atacar una visión particular, uno tiene que, lamentablemente, tiene que jugar desde esa narrativa. Uno no puede agarrar, tomar su propia visión del Dios cristiano y atacar eso. Vos tenés que tomar el Dios cristiano tal como el cristiano lo concibe, porque si no, estás atacando otra cosa. Y me parece que Solís en su presentación sí marcó puntos claros, sí dio citas, y no me pareció que estén tan alejadas de lo que el cristiano considera. Después que eso esté bien, que eso esté mal, que uno esté de acuerdo, que uno no esté de acuerdo, es otro punto. Pero si yo digo, no sé, el Dios bíblico le gusta el chocolate, y después, esa es mi opinión, y en realidad ningún cristiano considera que al Dios bíblico le gusta el chocolate, entonces claramente voy a salir mal parado del debate. Por eso creo que no me convenció la intervención. De hecho, me convenció más, y me cuesta decirlo, me convenció más Gabriel Solís en su presentación que este otro chico. Y mirá que Gabologética no es santo de mi devoción. Yo he tenido varios cruces con él. Incluso tengo tres videos refutando su calam muy mal planteado en mi canal de YouTube. Pero o sea que no es que yo tenga predilección por Gabriel Solís. Pero honestamente tengo que admitir que presentó mejor el punto. No sé, a Claro. ustedes, ¿qué les pareció? Juan no lo ha visto todavía, así que creo que le va a tocar, le va a tocar verlo porque no sabría qué decirte acá. En mi caso, tengo sentimientos encontrados, es decir, soy capaz de entender la crítica que hace Zorro porque al final era un debate formal. Evidentemente, Henry no se preparó, dice, de hecho, no tenía a la mano preparados los versos o citas que tenía que hacer. Muchas veces tuvo que ir a buscar directamente a Google en medio del debate. Entonces es como que poco formal. Sin embargo, el problema que yo tengo acá es que, digamos que la manera en la que yo veo un debate es muy distinto. Yo casi no lo abordo por la parte académica, ¿no? ¿Quién lo estructura mejor? ¿Quién se sostiene en la lógica interna? Sino que cuando yo veo un debate es porque yo quiero llegar como a una respuesta de verdad, algo que me explique algo del mundo generalmente. Es como que lo veo de fuera. Entonces me hace ruido que por más que Gabriel atara muy bien los cabos sobre explicar cómo Dios es amor, a mí me sigue sin quedar claro cómo es que ese Dios es amor en ese sentido, ¿no? Como Dios es amor, ama y los ama a todos y ya está. Mas, sin embargo, vemos en las acciones que al final de todas maneras les vuela cuello. Al final Claro. entramos una vez más en, bueno, dale. Es que eso fue, creo, lo que no atacó suficientemente este chico ateo soy, Henry, porque justamente me da la impresión de que en la Biblia, cuando se habla de amor, es una palabra que está ahí, dice amor, ágape filein en griego, pero hay que ver qué hay detrás y si eso es ese amor que está escrito en la Biblia, porque efectivamente la Biblia dice que Dios ama a todas sus criaturas. Ahora, ¿qué es ese amar de Dios a todas sus criaturas? ¿Es lo que nosotros entendemos comúnmente por amor o dice amor, pero en realidad detrás hay otra cosa? Y ahí es donde habría que evaluar, porque ahí es donde hay que evaluar si ese amor de Dios no viene muy de la mano del chantaje. Y creo que es lo que podemos analizar
y donde él se paró mal. Yo habría dicho lo siguiente, en efecto, según la Biblia, Dios ama a todas sus criaturas. Ahora, ¿qué es este tipo de amor? Y cómo juzgarlo y si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Porque a lo mejor es un cierto tipo de amor que es como el amor de un sociópata. Claro, a lo mejor un sociópata me ama y realmente me ama, pero ese amor lo quiero lejos de mí, no quiero un sociópata que me ame, ¿no? Claro. Y creo que ahí no ha analizado realmente, ¿no? Este, a mí se me ocurre un ejemplo. Esto es lo que yo le plantearía si lo tuviera a Gabriel Solís enfrente, ¿no? Eh, Dios plantea, ahí hay como una cascadita de fondo, no sé si alguien se está lavando la cara o No, me soy está yo. haciendo pis. Estoy lavando, estoy lavando. Ahí voy. Ah, perfecto. No, No, está bien, está bien. justamente iba a preguntar eso, desde qué, o sea, qué definición de amor dio este Gabriel para poder partir de ahí. Bueno, es que no dieron justamente una definición formal de qué es el amor. Ahí está el punto, ¿no? Como decía José María Listorti, ¿qué es el amor en Videomatch? Aquí Este, tengo la cita no- aquí tengo la cita de Gabriel. Básicamente, a ver. lo más cercano a la definición del amor en la Biblia que dio Gabriel, básicamente es que afirmó que el amor a Dios no era una orden arbitraria, sino que se basaba en la naturaleza de Dios como amor. Sin embargo, pues Claro, bueno, pero, no quedó claro cómo reconciliaba esto pero con el amor. seguimos. Claro, pero eso fíjate que es recursivo, porque si Sí, yo digo el amor es la naturaleza de Dios, perfecto. ¿Y qué es la naturaleza de Dios? El amor, maravilloso. claro, Sigo sin entender nada. Es una lógica de diccionario, como diría Karl Popper, que define una palabra por otra, pero si no conozco ninguna de las dos palabras, me quedo con nada, ¿no? Es claro, como... recuerdo esos maravillosos diccionarios de allá cuando yo era pequeño. Buscaba la palabra Eso. caminar, decía caminar, acto de andar y caminar. Claro, es recursivo, entonces hay que dar una definición en términos que sea comprensible y aplicable y analogable, si se quiere, ¿no? Como diría Rudolf Carnap, señalable. Tenés que reducirlo a una proposición elemental que, ¿qué es amor? Bueno, eso, mira, ¿ves ese perro que le hace caricias a otro perro? Eso es un ejemplo de amor, ¿lo entendés? Sí, ¿no lo entendés? Te sigo dando ejemplos hasta que tu cerebro pueda abstraer. Bueno, a veces esa pareja ahí sentada en el parque, bueno, mira, sí, ahí tenés otro tipo. ¿Podés entender que tienen en común esos dos actos? Sí, bueno, mira, ahí tenés, eso es amor, ¿lo entendiste? Perfecto. El tema es que no dieron una definición. Y ahí habría que analizar, ¿no? ¿Qué se entiende por el amor de Dios? Que yo creo que claramente sí tiene un componente de chantaje innegable. Porque Dios plantea una serie de condiciones que son pura y exclusivamente decisión de Dios en la narrativa bíblica, en donde el ser humano, todos los seres humanos nacen en pecado por decisión de Dios, o sea, por consecuencia de una acción de Adán, pero ¿quién decide que la consecuencia de Adán tenga repercusiones para el resto del género humano? Dios, claramente Dios. O sea, el escenario lo setea a Dios. Eso es innegable. Entonces, los seres humanos nacen en pecado y la única forma de salvarse es por gracia. La gracia vendría a ser este amor universal o esta posibilidad universal que le da Dios a todos los seres humanos de salvarse. Siempre y cuando la acepten, por supuesto. Y ahí está el punto. Y también está el punto en qué pasa si no la aceptan. Es como que a mí me llegue una caja de chocolates que me envía una chica misteriosa y esa caja de chocolates tenga una tarjeta de presentación que diga lo siguiente: si vos aceptás los chocolates, podés venir a vivir a un paraíso conmigo de toda la eternidad y somos felices, nos damos besitos, etcétera. Amén. Ahora, si no aceptás, en este mismo momento esa caja de chocolates explota y dejas de existir. O peor aún, si no aceptás, te voy a ir a torturar por una eternidad a tu casa y tenés tres opciones, ¿no? En el mejor de los casos, dejar de existir, como plantean algunas versiones del cristianismo, tipo testigos de Jehová o los que no aceptan la existencia del infierno. Ese es el mejor de los casos. O en el peor de los casos, una tortura eterna contra la opción de una eterna bienaventuranza. Todo eso viene en la tarjeta de la caja de chocolates. Y esa chica me envía esa caja de chocolates porque me ama. Pero su amor implica la tortura o el cese de la existencia. Y todo eso viene en la tarjeta de presentación. Entonces, creo que muy poca gente diría que no, esa tarjeta de presentación no es un poco extorsiva, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero te la envía porque te ama. Sí, está bien, pero ese amor es un amor medio raro, porque si me amara en todo caso, me ofrecería el paraíso si la acepto, y si no la acepto, a lo mejor también me ofrecería el paraíso porque me ama, ¿no? Y ahí hay que verlo desde el punto de vista
no tanto del amado, diría Platón, sino del amante. Si yo amo a una persona, por supuesto que voy a querer de un punto que esa persona me ame, pero si no me ama, igual voy a desearle el bien a esa persona precisamente porque la amo. Entonces raro es, extraño es, bizarro es el amor, un amor que si no es correspondido nos entraña un mal. Por más que sea decisión nuestra, ¿no? Porque el cristiano va a decir, bueno, pero es culpa tuya porque rechazaste ese amor, ¿sí? Como es culpa mía que a lo mejor si a mí no me gusta la chica, no le acepte la caja y vuele por los aires, sí, es mi decisión. Pero ¿quién me puso en esa situación? La chica. Yo no elegí eso. Entonces, ahí yo habría hecho un análisis desde ese punto de vista. Y cuán moral es o cuán propio de un Dios es amar de esa manera tan rara, ¿no? Claro, claro. Pero a ver, en la misma Biblia hay una definición de amor. Creo que tendría que haber partido desde ahí. Y donde uno dice que no hay celo, no hay rencor y que todo lo perdona. Y si comparás esa misma definición de amor que aparece en el mismo libro, Dios no aplica todo eso. Porque Dios no perdona, porque Dios es vengativo, porque Dios tiene odio, y lo dice en un montón de pasajes. Pero si no van a partir de una base, es como que hablaron, obviamente va a tener más ventaja uno que otro. A mí me llama la atención la ventaja, ¿no? De tener bien dominado lo que es un discurso y quizás hasta técnica del debate, ¿no? Porque recuerdo que en algunas ocasiones Henry le hizo preguntas puntuales y Gabriel lo que hacía era negarse a responderlas, decir, no tengo que responder eso. Y esto me recuerda como si fuese una especie de debate político, ¿no? Donde si al político no le conviene responder algo, pues bueno, simplemente se lo reserva, se lo queda. Sin embargo, no sé, en una charla donde se pretende llegar a una verdad se me hace como medio raro, ¿no? Medio tramposo. Recuerdo que hubieron varias preguntas. Las que recuerdo justo ahora fue cuando le preguntó sobre si él consideraba que Dios había creado tanto el bien como el mal, ¿no? Y creo que la pregunta venía para ver si él lo negaba o lo aceptaba, ya que en la Biblia tenemos pasaje directo donde Yahvé afirma que efectivamente él es el creador tanto del bien como de todo lo malo. Entonces a él imagino que le quería poner esa como pequeña trampilla para ver qué es lo que él aceptaba de ahí y en base de ahí a avanzar con todo este asunto, ¿no? Del chantaje y que viene de él y todo eso. Pero claro, es una pregunta que lo pone en aprietos al apologeta, pero como el apologeta es listo, tiene muy bien preparado todo, lo que dice es, no, esa pregunta no me interesa responderla. Y se la guarda bajo la mesa. Sí, esas son estrategias, pero ahí bueno, ahí uno tiene que recalcar que se está dejando sin responder, Sí, como hace Dan Turbina, ¿no? Dan Turbina en eso es muy bueno, él plantea puntos, a veces intenta orientar el debate para donde le conviene, pero cuando no va para donde le conviene, él en cada intervención nunca se olvida de decir, Pepito no ha respondido a mis cinco... Son estrategias de debate. de hecho, veo que se está haciendo muy común por parte de la apologética tener la frase de ya se sabe quién ganó este debate. El público sabe quién ganó, yo gané. Un poco populista, ¿no? Sí, El pueblo sabe que... Sí, esas son técnicas de retórica, ¿no? De toda la vida. O sea, si te pones a leer el libro de Cicerón sobre la retórica, claramente son esas estrategias, ¿no? Intentar manipular ahí a la audiencia para que esté de acuerdo con vos o se sienta allá de tu lado antes de que empieces a hablar. claro. Sí, pero bueno, el apologeta, un buen apologeta tiene que estar entrenado en retórica, si no, le da mal. Claro, me acuerdo que Henry le pidió también un ejemplo, porque básicamente le pidió un ejemplo de qué lo convencería a él para decir, ok, me has refutado, ¿no? Y básicamente el ejemplo era sobre si en la Biblia alguien que no amara a Dios, alguien que desobedeciera y aún así le fuera dado el bien, digamos, por parte. Esa fue otra pregunta que Gabriel ni siquiera se atrevió a decir si no sabía, sino que simplemente dijo, no me compete responder eso, no me interesa responderlo. Y bueno, evidentemente porque la respuesta es que no lo hay. No hay un solo caso donde alguien desobedezca, no ame, permanezca así perma siempre y Dios de todas maneras le perdone. No hay eso. Eso lo aceptas o te conviertes a su lado o nada. Creo que ahí Claro. también le faltó a Henry hacer más hincapié también en eso. Sí, Fue incluso, fue bastante deshonesto si dijo todas esas cosas. Porque al fin y Míralo. al cabo se responde solamente a las preguntas que él hace, pero las del otro no.
Incluso habría que preguntarse, ¿no? Desde un punto de vista, desde nuestro lado de la vereda, ¿no? Epistémico, ¿qué es eso de que Dios es puro amor y que Dios ama incondicionalmente? O sea, porque el amor es eh, una especie de predilección. Habría que ver si es posible amar sin predilección. Eh, Está bien, igual no sé si la Biblia dice que Dios ama a todos por igual, de hecho creo que no. Por ejemplo, si nos centramos en el caso de, qué sé yo, eh, Esaú y Jacob, claramente Dios lo dice literalmente, yo amé a Jacob desde el vientre, antes de que naciera a mí ya me gustaba más Jacob que Esaú. ¿Por qué? Profundo misterio, porque no sé, porque le gustaba más un feto que el otro. Pero claramente Dios tiene favoritos y eso lo dice en la Biblia. Entonces, no ama a todos por igual, pero igual decir que ama a todos a mí me parece como una especie de definición que los cristianos parten de ahí, pero habría que disputársela, ¿no? ¿Qué es eso de amar a todos? El que ama a todos no ama nada. Es decir, eh, por eso habría que definir esto de qué es amar. Y para mí amar es cierto tipo de predilección que implica que si amás no puedes amar a todo por igual. Una postura un tanto rara, ¿no? Difícil de entender. Y Pero, aunque a no, ver, estamos hablando de Dios igual. Si entramos en ese que Él es todopoderoso y lo puede todo y lo abarca todo, tranquilamente podría amarnos a todos. sí, no sé si podría, quizás podría, pero el punto está en entender cómo o a qué nos estamos refiriendo, porque con esa postura que, bueno, es Dios lo puede todo, habría que terminar aceptando que simplemente decimos de Dios cosas que no entendemos, ¿no? Como cuando decimos que Dios es bueno, pero, o que Dios es el bien mismo, pero no es bueno en el sentido de bien moral. ¿Y en qué sentido es bueno? No, en un sentido metafísico. Que consta de que, no, bueno, analógicamente no sabemos en realidad, pero decimos que es bueno, en realidad no entendemos qué decimos cuando decimos que es bueno. Y cuando decimos que es padre, bueno, no, es padre como soy padre yo si tengo un hijo. No, 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 porque Dios no es material. ¿En qué sentido es padre? No, bueno, en un sentido que no sabemos, pero es padre. Entonces, hay como una serie de adjetivos que se le adjudican a Dios, que si no entendemos de qué cosa es la propiedad, ¿cómo estamos seguros de que puede? Ujú. Claro. De Porque hecho, estoy buscando acá, ¿no? Le puse a GPT que libre de interpretaciones, sino que solamente aplicando ciencias bíblicas o lo que son los que, digamos, estudian la Biblia de manera más neutral, según el rigor académico más fuerte, en qué pasajes se podría dar a entender quizás o se menciona algo sobre el amor de Dios, ¿no? Sobre si Dios ama a todos. Y eso es curioso porque, vaya, primero tenemos Juan 3:16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí claramente estamos hablando de los que crean en Él, ¿no? Aquí no habla de todos, todos por todos, sino hay una condición, los que lo acepten. Sí, pero la condición es para salvarse, ¿eh? Yo creo que ese pasaje, si uno lo lee, yo creo que lo estudié una vez, si uno lo lee en griego, cuando dice todos los que en él crean, él es Jesús. Entonces, Sí. se van a salvar los que crean en Jesús, pero Dios mandó a su Hijo al mundo para que se salven todos, todos los que crean en él, pero es accesible a todos esa creencia. Entonces, de alguna manera un cristiano te diría, bueno, el amor de Dios consta precisamente de la caja de chocolates enviada a todo el mundo, que el que la acepte va al paraíso. El problema es que la tarjeta de presentación, si no la aceptás, te vas al infierno o dejas de existir. Entonces sí, es un amor universal, pero es una especie de chantaje universal, ¿no? No solo eso, Porque no solo esto, digamos, ahí está el punto. solo un pequeño lugar, ¿no? Donde estuvo. No sé si es así, Seba, ¿eh? Me parece que le está mandando a cualquiera. No, mentira, no sé de qué habla. No, ¿qué hace de Sebas? Buenísimo que vino un teísta serio y formado para darnos la contraparte. Estábamos charlando justamente del debate entre Henry y Gabriel sobre el tema del amor divino y yo estaba planteando justamente cómo hubiera enfocado yo el punto con Gabriel si hubiera estado yo en una charla, ¿no? Y estamos intentando acá, y está bueno que estés vos, que tenés cierta formación teológica, para que nos des una definición. Estamos intentando dilucidar acá tres ateos, intentando dilucidar, Juanma no sé si es ateo, eh,
pero estamos acá intentando dilucidar qué es esto del amor divino, ¿no? Que si es un amor como si ama como amamos nosotros, o qué viene a ser esto de que Dios ama o de que Dios es amor. Yo estaba haciendo acá una crítica un poco positivista de que hay que definir bien el término, porque si no la palabra no significa nada, y si no entendemos qué significa la palabra, no podemos predicar que Dios ama o no ama si no sabemos qué es esa acción de amar. Y por otro lado, analizando un poco el tema de la Biblia, estábamos acá intentando desentrañar si la promesa que se hace en el Nuevo Testamento de salvación, si hay creencia en Jesús, y entraña o no entraña un poquito de chantaje. Chantaje por usar una palabra, ¿no? Por las consecuencias negativas que hay si uno no cree en Jesús, ¿no? Y hay, bueno, diferentes posturas, ¿no? Si están los que creen en el infierno, los que no creen en el infierno. Y bueno, de eso iba. Y yo decía justamente que si la no creencia, yo puse una analogía con una chica que me ama y me envía una caja de chocolates, si yo la acepto, la consecuencia es el paraíso, vivo con ella en el paraíso, etcétera, una bienaventuranza eterna, y si no la acepto, en el mejor de los casos dejo de existir, o en el peor de los casos sufro una tortura eterna, si el infierno es eso, ¿no? Independientemente, depende de qué postura se tome sobre el infierno, pero y si todo eso viene en la tarjeta de presentación de la caja de chocolate, antes de yo tomar la decisión, me dan esa tarjeta junto con la caja. Yo me preguntaba si eso no se consideraría, en el mayor de los casos, una extorsión. Yo creo que todos consideraríamos que esa tarjeta es extorsiva si viniera de una chica. El problema es que a veces parece ser que como viene de Dios y no viene de una chica, a Dios se le permitirían, o por lo menos los cristianos le permitirían cosas que en cualquier otro ser humano calificarían de una conducta claramente extorsiva, ¿no? Diría, che, como que me está coaccionando un poquito con el tema de la tortura o de que la caja explote y deje de existir. A lo mejor si fuera solamente rechazar o no rechazar su amor, sin consecuencia, o sea, con la consecuencia positiva pero sin consecuencia negativa, no sería tan extorsiva. Pero como viene con esa cláusula de infernal, por decirlo así, yo la consideraría extorsiva en ese punto. Porque me coacciona, Claro, sin duda, me coacciona. claro. Bueno, ahí en realidad hay dos tipos de preguntas. Primero estabas preguntando acerca del amor de Dios, pero después empezaste a preguntar acerca del amor del hombre hacia Dios. Entonces son dos tipos de preguntas distintas. Y justamente la queja que vos planteás es como que al final el creyente tiene que ir a Dios porque si no, entonces va al infierno, algo así, ¿no? Y entonces se El tomaría creyente, eso como una extorsión. el creyente y el no creyente, en realidad, según la visión cristiana, todos. Digo, yo también, en cuanto a no creyente, estoy en el mismo escenario que vos, que sos creyente, salvo que vos aceptaste la caja y yo, por ahora, está ahí la caja y no la acepté todavía. Entonces, si el mundo se acabara hoy, vos irías a la bienaventuranza, al paraíso, etcétera, y yo, en el mejor de los casos, dejaría de existir, o en el peor de los casos, iría hacia una tortura eterna o la concepción que se tenga para los que no creen después de él. Pero sin dudas, yo no iría al paraíso al no aceptar la caja. Claro, mira, yo te puedo dar dos tipos de respuesta. La más fácil de contestar a mi juicio es la segunda. Es justamente el escenario ese en donde vos recibís una caja y si vos no aceptás la caja, entonces tu casa va a explotar. Entonces vos te ves eh, como bastante seducido por la, por la consecuencia negativa de no aceptar la caja y por lo tanto aceptar la caja. Ese escenario es muy fácil de contestar, lo que pasa que requiere, digamos, desarrollo teológico, entre paréntesis. Si yo doy una respuesta va a parecer que estoy predicando, pero no hay otra forma. La primera pregunta respecto a qué significa cuando nosotros afirmamos que Dios es amor es un poco más compleja si uno quiere dar una respuesta de corte metafísica, pero si de vuelta caemos o descendemos a la teología es mucho más fácil de contestar. Así que no sé por dónde quieren que vaya. Eh, no sé, chicos, que yo desconozco las dos, así que no sabría cuál elegir. No, creo que tendría que empezar por lo que es amor, yo creo. Claro, ¿qué es el amor de Dios? Claro, pero Sebas dice acá que podría responder esa pregunta desde la metafísica o desde la teología. Y nos está dando a elegir de cuál de las dos quiere que la respondamos. Bueno, yo creo que independientemente de la sede en la que se vaya a responder, no pueden haber dos verdades. Al final la verdad va a ser una.
y no creo que Tábano maneje una doble verdad. Ya sea que él responda desde la metafísica o responda desde la teología, habrá una la que acepte como la verdadera. Yo creo que esa es la que nos interesa. Las dos, lo que pasa es que el lenguaje es distinto y el ángulo es distinto. Esa es la diferencia. Bueno, yo creo que entonces desde la que vos te parezca que sea más sencilla de comprender, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, un ser vivo, una flor puede ser definida por un botánico y por un químico y por un físico, y ambos van a dar definiciones correctas, pero de diferentes enfoques. Entonces, en última instancia, preferiría primero la definición botánica, ¿no? La que está más cerca de mi lenguaje cotidiano, ¿no? Y sigamos Aristóteles, vayamos desde lo conocido hacia lo desconocido para conocer. Claro, no, pero ahora, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer al revés. Voy a empezar con la respuesta metafísica, o sea, por la respuesta más difícil. Es que ustedes me dicen que, bueno, no importa. Vamos con la respuesta metafísica. La respuesta metafísica sería, entendemos que Dios, o sea, te lo voy a contestar como teísta clásico, ¿no? Entendemos que Dios es el ser en sí. Dios es el ser con mayúscula, ¿no? Y todo lo demás es por cuanto participa del ser de Dios. O sea, vamos a decirlo en otras palabras, las cosas existen porque Dios les da el ser. Entonces, cuando preguntamos, hacemos la pregunta fundamental. Esto es obviamente suponiendo que el teísmo es verdadero, ¿no? Bajo esa presuposición, porque si no, si ustedes me dicen, no, pero justifica que el teísmo es verdadero, entonces volvemos todos los pasos hacia atrás. Entonces, suponiendo la cosmovisión teísta, tendríamos que decir, preguntamos, ¿por qué las cosas existen? ¿Por qué las cosas son? Respuesta, porque Dios les da el ser. ¿Esa respuesta se entiende? Las cosas existen porque Dios les da el ser. No es que las cosas existen en sí mismas, sino que Dios, por cuanto es el ser en sí, comunica, participa a todas las cosas, ¿no? ¿Se entiende esa respuesta? Porque ahora voy a hacer una pregunta mucho más fundamental. Porque la pregunta más fundamental al final del día es, ¿y por qué Dios les da el ser? Y acá es donde va a aparecer esta respuesta, ¿no? De índole metafísica, que las cosas existen o las cosas se fundamentan en el amor de Dios. Y esto es muy interesante porque si lo planteamos a las cosas es como muy... No termina como dándonos demasiado interés, pero cuando pensamos la cuestión en nosotros mismos y lo planteamos de la siguiente manera más de corte existencialista, podemos decir, yo existo, pero podría no existir. De hecho, hubo un momento en que yo no existía y va a haber un momento en el que yo no exista. Voy a morir, soy contingente, descubrís tu propia finitud, ¿no? Sí. Listo. Yo existo, entonces te preguntas, pero no existo necesariamente, o sea que la característica de ser no está en mí, por lo tanto la recibo de otro. Listo, descubriste que ese otro es Dios. Listo, Dios te da el ser. Listo. Entonces, pero la pregunta sigue vigente. Pero Dios, ¿por qué me da el ser? Y la respuesta, y acá es donde se vuelve más relevante, y ahí podemos trasladarnos al discurso religioso, ¿no? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama, Dios te da el ser. Dios, y acá es donde el discurso se vuelve más religioso, ¿no? Dios te ama en el sentido de que quiere tener una relación personal con vos. Y acá claramente estamos dando el puntapié para que el discurso se vuelva netamente religioso, ¿no? Teológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios nos ama, hablamos en plural, ¿no? De que Dios nos ama, cada uno de nosotros, podemos plantearlo como que Dios busca tener una relación personal con nosotros. Y acá, si quieren, volvemos al lenguaje metafísico y podemos decir, debido a que Dios nos creó y el propósito de nuestras vidas o el fin último del ser humano es Dios, justamente tener una relación personal con Dios, lo único que nos va a dar felicidad, plenitud, gozo, etcétera, va a ser Dios. En frase de San Agustín, nos creaste para ti y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, en ese sentido, como también dice C.S. Lewis, dice, es que no hay otra cosa. Lo único que nos puede hacer feliz es Dios. Entonces él plantea, hay tres opciones, dice, o sos Dios, que sos felicidad plena, o te volcás hacia Dios
digamos, como justamente se está pretendiendo. Dios busca tener una relación personal con las personas. O tercera opción es la ruina total. Dice, hay tres posibilidades. O, en otras palabras, o sos Dios, o estás en el cielo, o estás en el infierno. O sea, no hay otra posibilidad, ¿no? Esto sería más en palabras de C.S. Lewis. Por otro lado, podemos más hablar específicamente en cuanto al amor salvífico, ¿no? Porque claramente que el Nuevo Testamento hace mucho énfasis en que el amor de Dios se muestra en que Él entrega a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz. Y acá esto me lleva al segundo discurso, ¿no? Que vos Seba, plantea el escenario. Bueno, alguien golpeó mi puerta y resulta que dejó una docena de facturas. Parece atractiva, o sea, una docena de facturas a la mañana viene genial, pero el tema es, ¿aceptar la docena de facturas o activo la bomba que está en tu casa? Entonces como que no hay mucha opción, ¿no? No me agrada la consecuencia negativa, por lo tanto no me queda opción que aceptarla. Bueno, yo diría que justamente la tarea evangelística que se le da a los creyentes de ir y anunciar a Jesús no ocurre de esa manera. Yo lo que diría es, en primer lugar, el ser humano, dado que ya se ha rebelado contra Dios, ya está en la posición de estar condenado. O sea, no es que sos condenado porque no creíste en Jesús, porque si no, tal condenación no aplicaría a aquellas personas que nunca escucharon de Jesús. Así que no sos condenado por cuanto no escuchaste o no creíste en Jesús, sino que yo diría, de nuevo, parado en la teología bíblica, ¿no? Diría, en todo caso, somos condenados porque habiendo tenido contacto con la revelación general de Dios, a saber, la propia creación y la ley moral que está en nosotros, ya hemos rechazado y además que nos hemos rebelado voluntariamente contra los preceptos de Dios que de nuevo están en nuestra propia conciencia, ¿no? De nuevo, esto siguiendo el discurso teísta. Pero ahí te puedo hacer un insight antes de que sigas. Sí. Igual ya sé lo que me vas a responder, pero cuando decís nos hemos revelado y no hablas de el rechazo consciente al evangelio, ¿te referís a la cuestión del pecado original, etcétera? Porque en todo caso yo aceptaría que dentro de la cosmovisión cristiana está esta idea de que la decisión de, o sea, la cagada que se mandó a Adán, hablando mal y pronto, nos afecta a todos, pero ahí hay que tener en cuenta, sí, por eso siempre lo digo yo, que es Dios quien decide que el error de Adán sea extensivo a todos sus descendientes. Esa no es decisión mía, no es decisión de Adán, es decisión del propio Dios. Dios setea ese escenario. Claro, pero lo que yo estoy diciendo va más allá de eso, porque yo te puedo hacer una pregunta, no hace falta que la contestes porque va a ser muy incisiva. Si yo te pregunto, Seba, ¿vos alguna vez mentiste en tu vida? No me respondas. Todo el tiempo. Ok, pero el punto es, ¿y vos sabías que tal cosa está mal? Por ejemplo. Depende, yo no creo que mentir esté mal en todos los casos. Ok, pero en los casos en los que sabías que estaba mal y sabiéndolo. Pero sí, hay veces que sí he mentido sabiendo que estaba mal. Ok, listo. Ese es el punto. El punto es que vos no sos. No, te tomo a vos como ejemplo puntual, ¿no? Pero podría hacerlo extensivo a cada uno de nosotros. Nosotros no somos condenados por, o sea, según la visión teísta, ¿no? Bíblica. No somos condenados por mandatos que no sabíamos que estaban. ¿Entendés? Es como cuando, por ejemplo, como yo soy vendedor viajante, puede pasar que, che, yo no sabía que la velocidad máxima acá era 60 y yo me pasé 80. Entonces, ¿qué pasa? El tipo te va a decir, y lo siento, papi, te comiste una multa y bueno, no es mi problema si vos sabías o no. Acá no es la situación así. No es rompí una regla sin saberla, sino al contrario, rompimos reglas sabiendo que estaban mal. Yo te nombré el caso paradigmático del mentir, porque eso es real. Pero de vuelta, cuando decís rompimos, porque yo me refiero al hecho puntual de que en la cosmovisión cristiana en general, salvo alguna herejía rara, uno nace en pecado, por eso los católicos se bautizan. Uno nace en pecado, entonces en algún punto no es cierto que el pecado viene, o sea, la condenación viene del pecado y el pecado viene de romper reglas que uno sabe que están mal, porque si uno nace en pecado, ya nació en pecado y ahí qué conciencia puede tener un recién nacido, y el recién nacido no se puso en pecado
por ninguna conciencia ni por ningún acto de rebelión consciente. Lo hereda, si se quiere, por eso es original, así entiendo yo, lo hereda de esta caída adánica. Y en última instancia el responsable de que el bebé herede ese pecado es Adán, en tanto toma la decisión, pero el que toma la decisión de que sea extensivo el pecado es Dios. Claro, Entonces, claro. Es que yo no estoy negando tal cosa. Lo que yo estoy diciendo es llevándolo más a tu realidad personal, moral. O sea, en todo caso, cuando vos, ¿no? Suponiendo este escenario, vos estás delante de Dios y Dios te va a juzgar y te va a decir, bueno, debido a que Adán hizo esto, yo te condeno al infierno, ¿no? Sino que más bien el escenario es, mira, Seba, esta es toda tu vida, y estos son los mandamientos que vos sabías que había que cumplir. Y mira, estos son todos los escenarios y se te va a pasar, en este escenario hipotético, ¿no? Todos los escenarios, todos los momentos en los cuales vos, sabiendo lo que tenías que hacer, no lo hiciste, y por lo tanto, vos mismo vas a ser responsable de tus propias acciones. Ahora, lo que vos me estás mencionando, lo único que viene a hacer, en realidad, es agravar tu situación. Pero yo estoy diciendo que en primera instancia, si querés dejar a un lado por el momento el asunto de Adán, en términos teológicos diríamos como cabeza federal, lo que yo estoy señalando es que cada uno de nosotros, según el discurso bíblico, porque al final del día yo siempre digo esto, ¿no? Si yo tuviese que predicar y termino mi predicación con una persona no creyente, al final yo voy a decir, mirá, si vos tenés algún problema con lo que yo estoy diciendo, el problema no lo tenés conmigo, sino con este libro. Entonces, la cuestión al final de si este libro dice la verdad o no, ¿no? Es un poco al final lo que se busca provocar por medio de preguntas, por medio de la apologética, ¿no? Si lo que enseña la Biblia es verdad o no, y nos reducimos a cuestiones más particulares, ¿no? La posibilidad de los milagros, la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera. Pero al final está la relevancia de lo que dice la Biblia, ¿no? Y lo que está diciendo, ¿no? Acá tratando de esbozarlo en pocas palabras, es que si somos condenados, o sea, si hay una bomba en nuestra casa, no es porque es una manera de coercionar tu voluntad para que vos aceptes el regalo, sino que más bien el escenario tendría que ser de que vos sos convocado al final de tu día a un juicio. Y en ese juicio hay un fiscal, y resulta que ese fiscal que te está acusando es tu propia conciencia, en este escenario hipotético, ¿no? Donde yo, que estuve y conviví con Sebastián, doy testimonio de todos estos delitos en contra de Dios. De nuevo, Ok, es un escenario metafórico como para que se entienda cuál es la idea. déjame poner otro escenario, ya entendí entonces a dónde vas. Supongamos entonces que yo en mi casa, haciendo una cita del Resplandor de Stephen King, en mi casa tengo un sótano con una caldera y yo por irresponsable, por vago, por dejado, por ocuparme de otras cosas, no le di mantenimiento a esa caldera y esa caldera va a explotar. Va a explotar por mi propia culpa, porque yo no le di mantenimiento, era mi responsabilidad, la dejé estando ahí, ahora está a punto de explotar y yo no la puedo arreglar ya. Entonces viene, digamos, una reparadora de calderas y me ofrece reparar esa caldera, ¿no? Arreglar, si se quiere, mi quilombo. Que mi bomba que está a punto de explotar, por mi culpa, ella la puede arreglar. Pero la única condición, si se quiere, es que yo acepte este amor que ella me ofrece, ¿no? Esta relación de arreglar la caldera. Y si yo no acepto, bueno, claramente no me la arregla. Ahora, mi punto estaría, dejando de lado los pecados individuales, si realmente, porque la pregunta está bueno, me quedó claro que Dios nos ama porque quiere tener una relación con nosotros. Ahora, yo entendería, eso me parece que está bien la definición, pero de alguna manera es redundante en el punto de que, bueno, eso parece ser una consecuencia, no una causa, ¿no? O sea, ¿no será que quiere tener una relación con nosotros porque nos ama? Es decir, o más bien, recortando, ¿por qué quiere tener una relación con nosotros? Yo entiendo que porque o hay algo en nosotros que lo lleva a que quiera tener una relación con nosotros, hay algo que le gusta de nosotros, o bien hay algo en su naturaleza que le lleva a querer tener una relación con nosotros independientemente de cómo seamos nosotros. Esas son las únicas dos opciones. Entonces, si es la segunda opción, si es por la propia naturaleza de Dios, que Dios quiere tener una relación con nosotros independientemente de cuál sea nuestra naturaleza, que ya vimos que muy buena no es, porque pecamos constantemente, es no lo llevaría esto a
en última instancia, aunque lo rechacemos por ese deseo de querer tener una naturaleza con nosotros, reparar la caldera, lo correspondamos o no, dado nuestra naturaleza, precisamente lo más probable es que lo rechacemos. Y esto se ve muy patente en la Biblia. Claro. Eh, Sí, sí. yo justamente la crítica o lo que yo llamaba chantaje es esa condicionalidad. Yo entendería que Dios, siendo absolutamente simple, de esta definición que me has dado del teísmo, y al no tener, al no poder ser afectado, diría que Él quiere tener una relación con nosotros porque está en su naturaleza querer tener una relación con sus criaturas, independientemente de cómo sean estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que detiene a esta naturaleza? Es decir, si yo soy, digamos, mentiroso, avaro, incluso cometo pecados peores que no voy a nombrar para que no me nos cierren el live, y al aceptar yo tener de todo corazón una relación con Dios, por esa naturaleza Dios me perdona y perdona todos esos pecados. ¿Por qué no puede perdonar el pecado de rechazar su intento? Claramente esto es una falencia. Si yo rechazo a Dios, sería una falencia de mi, sería un pecado más rechazar a Dios. ¿Por qué si perdona el resto por el amor que nos tiene, no puede también perdonar el rechazo? Es como que ese no lo perdona. Hay otros pecados que sí, pero el rechazarlo, el rechazar este intento de relacionarnos con Él, eso no nos lo perdona. Ahí el amor no, como que no le alcanza. Claro, bueno, te contesto así rápidamente, aparte porque justo me tengo que ir a comer, pero la charla está muy interesante. Si siguen vigente, me vuelvo a subir. Pero mira, te contesto así muy, muy rápidamente. Lo que yo intenté hacer es plantear el escenario de corte judicial, y eso obviamente es bien intencional, porque justamente desde la perspectiva de Dios, eso del infierno y del castigo es una cuestión judicial, o sea, es una cuestión de aplicar justicia. Entonces, si vamos a ser sentenciados como culpables, si vamos a recibir un castigo, ¿esto qué presupone? Bueno, presupone que hemos roto alguna ley, algún mandato, o peor aún, ¿no? Porque en el caso de Dios no es simplemente romper una ley, porque la ley es como que es algo ajeno, entre comillas, ¿no?, a aquel que legisla, sino directamente que en el caso de Dios es una ofensa personal con Dios. Yo a veces he nombrado el ejemplo. Suponete que en la época de Macri, ¿no? Macri, suponete que se descubre que una persona fue asesinada, listo, para no hacerlo demasiado complejo. Sí, el presidente en aquel momento capaz que mira la televisión y se horroriza, pero si ve en la televisión que alguien está grafiteando y dice Macri gato, aparte de que es un acto entre comillas delictivo, o sea, hacer grafiti en una pared de una persona X, un random, es una ofensa personal contra él. Entonces, es como que es, aparte de que se rompió la ley, digamos, en ese caso puntual, es una ofensa personal contra aquel que está en una posición de jerarquía. Entonces, en el caso de Dios, pasan las dos cosas al mismo tiempo. No solamente es un delito, un crimen, digamos, romper la ley de Dios, digamos, sino que directamente es una ofensa personal contra él. Por eso es que en la Biblia también se habla de que el pecado es rebelión, ¿no? Algunos le han dicho también traición cósmica, etcétera, ¿no? Mi punto es el siguiente. Chiquita, o Sí. sea, Dios se ofende porque me parece que es un poco inseguro ofenderse por... Bueno, no sé, lo veo así. Claro, No sé. igual claramente, por eso yo les estaba tratando de situar en qué tipo de lenguaje yo estoy usando. Si yo estoy usando un lenguaje más de corte religioso, es inevitable que yo utilice este tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque justamente son las mismas expresiones que se hallan en la Biblia, ¿no? Entonces, claramente que yo tendría, por más de que le resulte fuerte a alguna persona, yo no puedo escapar del lenguaje bíblico, porque si yo profeso que creo en la Biblia, bueno, entonces yo me voy a apropiar, por así decirlo, de su lenguaje. Entonces la Biblia habla de cosas como la ira de Dios, ¿no? Por ejemplo, o el enojo de Dios. Y alguno de ustedes va a decir, entonces ¿qué? ¿Dios se enoja como yo? Entonces ¿qué? ¿Dios tiene ira como yo? Y así, ¿no? Claramente, cuando ya queremos hablar más de índole filosófica, vamos a decir, bueno, en todo caso, bueno, dos cosas, ¿no? Uno es que es un lenguaje analógico. Entonces, es similar, pero no es idéntico. Porque claramente que nuestros enojos y nuestras furias en muchas oportunidades no está vinculada a la justicia. E inclusive, por ejemplo, en la Biblia también se habla de la venganza de Dios. Ahora, cuando nosotros, Dios se venga igual que yo, porque yo también al vecino al lado no lo soporto y me quiero vengar. Dios es como yo, entonces, claro,
En nosotros, la venganza no está relacionada a impartir justicia, ¿no? Es más, a veces nosotros decimos, no, pero eso no es justicia. Vos te querés vengar. Y hacemos la distinción, ¿no? Entonces, hay un montón de circunstancias que claramente no son aplicables a Dios, ¿no? Y es lo mismo como yo estoy planteando el escenario judicial, entonces que debemos imaginar que en el cielo hay literalmente un tribunal donde Dios está sentado ahí y tiene la peluca tipo como en los siglos pasados que usaban los jueces. No, claramente que no. De hecho, ni siquiera yo siendo creyente, ni siquiera me imagino cómo será el escenario. El punto es que, por más de que haya un lenguaje analógico, el punto es que hay rasgos similares, porque por más de que nosotros castiguemos actualmente, entre comillas, ¿no? Porque hoy ya no está ese concepto de castigo como tal, sino más bien, bueno, todo lo que es la cárcel, ¿no? Ustedes ya saben. Bueno, en el caso de Dios se está hablando de un castigo y también, de nuevo, lenguaje analógico. Lo que yo quería mencionar... Se abrieron Sí. muchas ventanas ahí. Sí, sí, ya sé. Muchas, Ya sé. muchas. El tema de la justicia, de a ver si Dios no tiene una doble moral, o por qué Él es especial y nosotros no. Pero bueno, ya que te tenés que ir, que cierre el tema del amor. Yo hoy Sí, tenía sí, 2 sí. puntos, pero no le quiero. Si no se va, se va a ir a comer, Sí. le van a tirar de las orejas. No, nada. Si querés, volvé después. Y yo hoy se me ocurrieron 2 puntitos, pero no. Después te lo digo, porque si no, se va a hacer muy largo. No, está bien. Igual, ¿sabes qué? Todavía tengo pendiente ver ese video, todavía no lo vi. Igual quedamos con Seba en poder verlo, o sea, cada uno por su lado. Y después hacer algún tipo de análisis, así que si al público le interesa que hagamos un análisis en conjunto, ahí le escriben a los chicos. Completamente. Ok, sí, dale, sí, yo lo vi hasta la mitad. Sí, yo ahí me chocaría el punto de... Bueno, ahí ya se fue, pero lo que me haría ruido, sobre todo si el teísta es teísta clásico, es esta idea de que un Dios que es sumamente simple y por lo tanto es impasible, es decir, no tiene potencia segunda, el lenguaje tomista, pueda ofenderse, porque un ser que es impasible no puede sufrir ninguna pasión, y habría que ver si ese Dios puede realmente ofenderse, ¿no? Es decir, todo aquel que se ofende es porque en algún punto recibe un daño o cree recibirlo. Quizás uno le dispara a Dios, la bala no le puede pegar nunca, pero el acto de dispararle lo ofende. Pero eso internamente es sufrir una pasión. Entonces a mí me resultaría difícil de entender cómo un ente impasible puede tomar ofensa, ¿no? Y en segundo lugar, que... Es que abrió muchas ventanas. ¿no? Estaba Sí. el de la ira también. Dios cuando siente ira manda a hacer cosas tremendas. Dicen en los comentarios que Sí, lo pero mejor está el es punto en el que Sebas decía recién que cuando uno rechaza el intento de Dios por relacionarse con nosotros, él lo toma como una ofensa personal porque se está ofendiendo el autor de la ley. Pero Dios no es solamente el autor de esa ley de amarlo, Dios es el autor de todas las leyes que yo sepa. Por ejemplo, cuando yo mato, si hay una ley moral que dice no matarás, ¿quién es el autor de esa ley? Dios también. Es decir, cuando cualquier tipo de pecado se está rompiendo una ley de Dios. Entonces no veo que sea un caso especial el hecho de rechazar a Dios, una ofensa personal, más de lo que sería una ofensa personal, romper cualquier otra ley moral, porque justamente Dios es el autor de todas las leyes. Entonces, en todo caso, cualquier pecado es una ofensa personal contra Dios, para mí en esa postura, ¿no? Porque Dios es el autor de todas las leyes. Entonces, no me convencería esa especialidad que le quiere dar al rechazar a la ley de Dios. Claro, aquí entraría también entonces ya la distinción, ¿no? La separación del Dios filosófico con el Dios bíblico. Sí, ahí yo creo que el teísmo clásico ayuda mucho en algunos puntos, pero en otros puntos no ayuda tanto, ¿no? Porque se dan esas contradicciones. Que, por ejemplo, un testigo de Jehová no tendría, porque para él su Dios no es el Dios del teísmo clásico, por lo tanto no le atribuye toda esta serie de cualidades. Y no tendría problema en aceptar que Dios se enoja, porque no defiende que Dios es un ser impasible. Entonces, no habría problema en que Dios se enoje por cosas que hacemos. Si no te gusta, te diría, jodete, Dios es así, pero no tendría una contradicción lógica, para decirlo así.
En cambio, un teísta clásico, yo creo que con este tema de la ofensa, sí. De hecho, Este, esta parte creo que me parece la más interesante. Se me hace más interesante el teísta que sostiene que el Dios filosófico es el mismo que el bíblico, porque al final, por qué una persona que cree en el Dios bíblico tendría que argumentar desde la metafísica, ¿no? Porque al final considera que su fe tiene razón, ¿no? Que es razonable. De hecho, muchas veces las personas que se paran en esa postura es porque te dicen que ellos pueden demostrarte que Dios existe a través de argumentación lógica y a través de premisas y todo ese asunto. Si esto es así, es porque la persona sostiene que acercarse a Dios es algo que se puede razonar. Es algo que, si se entienden los argumentos, se puede llegar a ello más allá de la fe. Es decir, ya no se valen de la fe. La fe sería se quedan con el Dios bíblico, pero si ellos dan el salto a la metafísica, es porque consideran que esto se puede explicar, se puede razonar. Si una persona es honesta y entiende los argumentos, y los argumentos son reales, de verdad explican algo del mundo, pues entonces creo que cualquiera estaría justificado también a pasar a creer en ello. Pero para nosotros se nos hace demasiado, digamos, al menos de manera superficial, demasiado evidente que no son el mismo, ¿no? De hecho, recuerdo muy bien no sé si lo puedo mencionar solo, tu argumento del postulado del Dios filosófico, ¿no? Y la vacante que deja, para ver a qué Dios le calza esa vacante. sí, dale, dale, no hay problema. Yo ya lo he mencionado en algún que otro debate, así que adelante. Claro, claro, el argumento del Dios filosófico está tan bien estructurado que al final del día pues, se podría hacer un argumento de hierro de eso, ¿no? Y tomar como válido de cierta manera para llevar a cabo una conversación. Tenemos a ese Dios máximamente simple que tiene todas esas cualidades, todos esos atributos que se le dan de manera, entre comillas, razonable, ¿no? De manera argumentativa. Muy bien, eso es la vacante, ese sería Dios, ¿no? Ese sería Dios así en grandote y todo. Ahora, nosotros aquí en nuestro planetita tenemos un montón de candidatos al puesto de ese dios. Tenemos a Yahvé, en la India tenemos como ciento y pico de dioses, tenemos a los dioses egipcios y cuántas otras religiones y culturas a lo largo de la historia que han propuesto todo tipo de dioses. El mismísimo Enki, Enlil, Anu, entre otros, ¿no? Los dioses sumerios. Es decir, tenemos nosotros interpretaciones de los que llamamos deidades, o en otras palabras, tenemos candidatos a ser ese Dios que se ha llegado desde la filosofía, ¿no? Que es el máximo. Entonces yo creo que es aquí cuando se tiene que revisar el currículum, ya que afortunadamente los dioses que tenemos etiquetados como Yahvé, Krishna, Ra y cualquier otro en nuestro planeta tienen un currículum, que son sus escritos sagrados, es decir, las afirmaciones de dicha deidad. Ese currículum tiene que pasar la revisión por pares de las afirmaciones del Dios filosófico para ver cuál cabe en esos zapatos, cuál cubre la vacante. Y aquí es donde creo que se pone realmente interesante el asunto, porque es donde el ateo podría, si la charla es con alguien honesto y alguien de nivel, el ateo podría descubrir que sí tenemos de verdad un candidato que calza los zapatos del Dios filosófico, o por el contrario, el creyente terminaría dándose cuenta que su creencia en realidad es por fe y que hay un salto lógico. Por eso se me hace súper interesante abordar este tema, ¿no? La diferencia del Dios filosófico y el bíblico. Eso es lo que yo agregaría por ahora. No sé si quieres agregar algo, Zorro. O Juan. No, la verdad que lo explicaste mejor que yo mismo, y me tomaste ahí, vi que te acordabas bien de las analogías del candidato y del currículum, pero lo expresaste muy bien. Incluso, mientras hablabas, se me acaba de ocurrir que en realidad ya está planteado en algunos términos un buen argumento contra el teísta cristiano, contra el teísta clásico cristiano, que sostiene a su vez argumentos desde el tomismo, por ejemplo, a favor de la existencia de Dios, pero también cree en la Biblia. Entonces, o el hecho de que los mejores argumentos para convencer a alguien de la existencia de Dios sean no bíblicos, es decir, sean de Tomás de Aquino, o de Agustín de Hipona, o de Graham, iba a decir, o de cualquier otro teísta, filósofo, parece ser ya una especie de argumento por sí mismo contra la veracidad de ese texto en cuanto a revelación, ¿no? Porque si tenemos por un lado los razonamientos de un simple mortal, por muy inteligente que pueda ser, y por otro lado, si creemos o si evaluamos la presumible palabra de un Dios. Y yo creo que si existe la teología, es precisamente porque la Biblia por sí misma no es lo suficientemente convincente, ¿no? La teología es el desarrollo de las reflexiones sobre Dios a partir de los libros sagrados. En el caso del cristianismo, a partir de la Biblia. Entonces,
si existen argumentos filosóficos es porque en algún punto ni la teología ni la propia Biblia son lo suficientemente convincentes para la razón. Si no, no haría falta las 5 vidas de Tomás de Aquino. Bastaría con leer la Biblia para que la propia palabra de Dios se nos convenciera de nuestra razón. Y uno creería que un Dios tiene una potencia de convencimiento mucho mayor que la de cualquier ser humano. Entonces el hecho de que nosotros tengamos que elaborar argumentos porque sean más convincentes que la propia palabra de Dios y que los debates se utilicen esos argumentos y no la propia Biblia, que es la palabra de Dios, creo que es una buena prueba para decir, che, mirá, este libro claramente no es la palabra de Dios. Porque si fuese la palabra de Dios, bastaría con leerlo y si justamente el objetivo de Dios en ese libro es darse a conocer y convencernos y tener una relación con nosotros, para tener una relación con nosotros, lo primero que tiene que convencernos es de que existe. De ahí tiene que partir. Si no nos convence de que existe, no se hace notar, muy difícilmente se pueda relacionar con nosotros. Fíjate, Eh, fíjate que justamente me recuerda a eso me regresa a mi infancia, ¿no? Cuando yo estaba más pequeño, cuando para mí la existencia de Dios no era algo que yo podría negar porque, bueno, me lo dicen mis padres, me lo dicen mis abuelos, son mis autoridades, ¿no? Son esas personas arriba de mí que ¿por qué me mentirían, ¿no? Y por qué no creerlos, al fin de cuentas? Era un niño, son mis padres. Sin embargo, como yo siempre me he tomado las cosas muy en serio, recuerdo cuando tenía al acceso, cuando yo aprendí a leer y tenía acceso a la primera Biblia, claro, yo vi eso, yo lo miraba con temor, ¿sabes? Yo decía, ahí está la palabra de aquel que se me dice que creó todo esto. Entonces, es justo lo que dice Zorro. Cuando yo abrí ese libro y lo comienzo a leer, yo no sentí el wow. Yo no vi la magia ahí, yo no vi nada, ¿sabes? Es más, para un niño incluso es un poco difícil de entender, incluso, por la traducción o lo que sea. No digamos si se quiere leer en el idioma original. Luego, cuando van pasando los años y tienes un poco de mejor comprensión lectora y comienzas a leerlo, bueno, no es más sorprendente que la literatura de otro autor, como, no sé, Tolkien, por ejemplo. Y luego, si te tomas en serio la narrativa, yo lo que siento, de manera muy honesta, lo que yo siento cuando yo comencé, obviamente por el Antiguo Testamento, ¿no? Voy en orden cronológico, yo lo que iba entendiendo es que se narraba la historia de una especie de superhombre con poderes divinos. ¿Por qué superhombre? Porque este al que llamaban Dios al final se enojaba, se le olvidaban cosas, se arrepentía, efectivamente se ofendía. A veces había que rogarle. Era como la historia de un hombre común y corriente que de la nada obtuvo poderes de omnisciencia y omnipotencia y claro, los humos se le suben a la cabeza y termina comportándose como, no sé, como dictadores como el de Corea, que terminan tomando esas conductas. Esa es la más honesta interpretación que yo tenía cuando incluso yo era creyente. Eso es lo que me transmitía el personaje narrado en esa historia. Pero bueno, subió Osmancito y creo que nos quería opinar algo al respecto. Adelante, Osmancito. Sí, hola X, gracias. Mira, quiero decir algo breve, pero antes escuché que llamaste a Sebastián Zorro. Yo Bien en estos zorro y días, con después que una... hablé contigo la última vez, fui al Discord después de la última vez que hablamos y pregunté, aquí son todos ateos en la cantina del ateo, y solo me respondió alguien que decía el zorro, y yo le pregunté, ah, tú eres el famoso zorro, me han hablado de ti, porque era justo el Enki, que Enki dijo que lo único que valía la pena era el zorro, que el zorro era el Claro. que más valía la pena, perdón. Entonces, bueno, qué bien, se cierra un círculo. Mira, los estuve escuchando y tengo aquí unas noticias que les quiero compartir. Em, Esa era una, la del zorro de Discord. Estoy de acuerdo en que quizás al tomismo de TikTok, sobre todo, le falta un poquito de Biblia, ¿no? Porque quizás, pues, los argumentos teístas, tomistas, filosóficos, quizás nos demuestren que existe Dios, quizás, este, pero ajá, luego de que exista, entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirven? ¿Qué nos ayuda? Entonces, sería bueno eso, que lo empatáramos con la revelación. Yo también recuerdo cuando estaba pequeño que yo veía el libro y yo no sentía que ese era Dios, sino que sí veía que todo el mundo le tenía miedo a ese libro. Entonces le tengo respeto. De hecho, Y en realidad, ajá, no se acuerdan, sí le Osmancito. tenía, Claro, ajá, Osmancito, sí, dime. Zorro, Juan, no sé si acuerdan ustedes, esto lo leí hace tiempo, ¿no? Porque yo tendría que releerme la Biblia más actualmente, pero tengo memorias que se me quedaron marcadas, ¿no? Que yo decía, ¿qué rayos pasó aquí? Esto recuerdo que fue en el Antiguo Testamento, me parece que fue en el viaje en el desierto que tuvieron.
Que yo recuerdo que el pueblo se estaba quejando porque, no porque solo les daban creo que agua o pan o algo así, y al líder que tenían de momento, el profeta, le fueron a decir, no, oye, mira, no le puedes decir a Dios que nos dé algo más. La cuestión que efectivamente él fue a decirle a Dios que el pueblo se estaba quejando porque estaban cansados de agua y de pan, y fue bien turbio, porque recuerdo que las palabras de Dios fueron, claro que sí, yo los abasteceré. Y, bueno, les va a dar, dije, yo no pide y te dará, qué bien. Y trae al pueblo, dice, yo los voy a saciar de carnes, de comidas abundantes, tanto hasta que se les salgan por los ojos, por la boca y revienten y mueran y exploten. O sea, se enojó. Se enojó porque le estaban pidiendo comida y dijo, Sí, sí, les voy a dar todo tipo de comida, pero tanta que va a hacer que exploten por dentro. O sea, qué demonios. sí, así es. Y, y creo que Qué otras turbio. veces mandó una lluvia de serpientes para que los picara. Pero mira, entonces esos fueron comentarios sueltos y este era realmente mi comentario, mi propuesta central. Yo estuve escuchando a Tábano y veo que Tábano realmente él trata de explicar muy bien todo este argumento, ¿no? En algunas cosas pues no convence a los compañeros porque hay como contradicciones como que no está todo bien cuadradito, pero la reflexión que yo estaba haciendo es que quizás a nosotros, a la humanidad o al hemisferio occidental, qué sé yo, nos interesaría quizás que personas como Tábano pudieran desarrollar más este rompecabezas que sería como un modelo moral o de algo que les dé sentido a la vida y algo como decir que existan como una especie de leyes de la naturaleza, así como están las leyes de la física, que nos pudiera como modelar, existiera o no, como una forma que nos permita comportarnos de la manera correcta, o sea, que nos permita vivir de la mejor manera posible. Por ejemplo, está el concepto del pecado, entonces que quizás es una manera de intentar explicar que si vamos de ingratos a decirle a nuestros padres que no nos gusta la comida, eso no es la mejor actitud, o algo así. O sea, lo que quiero decir es que quizás existan como una especie de, así como existen las leyes de la física, las leyes naturales, que exista como un modelado, que el ser humano pueda imaginarse como unas reglas de vida. Quizás esa sea la intención de todo esto, de la religión, de la Biblia, y que con personas como Tábano se esté desarrollando. Entonces, la propuesta es pues a proteger a estas participaciones que son escasas ya, son pocos los teístas que se atreven a hablar de estas cosas, a exponer su creencia y bueno, ojalá que con la crítica y con el debate, pues sí podamos finalmente explicar esto que la gente quiere llamar Dios, que quizás sea eso, un camino para que vivamos y evolucionemos a un ser humano integral, así, muy bueno, no quiero decir perfecto, pero uno bien buenecito, algo así. Y bueno, gracias Enki y mucho gusto, Sebastián. Un gusto, man. Claro, es maravilloso. Bueno, vamos a ver. A ver si hay alguien más por aquí. No, parece que estamos abandonados. Solo tenemos a los fieles seguidores. Tenemos a Andrea, ahí anda el profe dando vueltas. Tenemos a Gaje, no tengo ni idea de quién seas Gaje. De M, B, a BC, me pasa etiquetando todo tipo de videos. Y tenemos al Paisa. Ese sí, ni idea. Pero bueno, es cosa seria. Sí, yo había escuchado Tabano que el objetivo de él de las charlas es crear un puente. Es decir, más allá de ganar un debate o más allá de refutar, es como buscar la manera de que lo que, bueno, él mismo lo dijo acá, ¿no? La prédica. La prédica él también lo suele decir como un puente, ¿no? Como hacer una conexión, buscar que la persona entienda lo que se dice. El ejercicio es loable, claro, de hecho es súper bien intencionado, considerando que él cree lo que cree, es evidente de que él tiene las mejores intenciones, claro. Pero bueno, una persona puede tener las mejores intenciones, pero si el asunto no convence, no convence, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que puede sonar un poco peyorativo, pero es real. Aquí en Nueva York hay una religión barra secta que se basan en los principios de Star Wars. Desconozco el nombre específico de ellos, pero ellos se basan en la fuerza de Star Wars. Así tal cual, tal cual.
aseguran como poder mover cosas con la fuerza, es decir, como con la mente o algo así. Imagino que en el universo interno de Star Wars habrán alguna serie y principios que siguen los Jedi, ellos los han adoptado todos y han creado toda su filosofía y metafísica alrededor de eso. Y claro, dentro de la historia que se han creado, porque bueno, si tenemos múltiples religiones que afirman cosas, no todas pueden ser verdad si afirman cosas distintas. Quiere decir que, al menos, aunque una de ellas sea correcta, está claro que el resto no lo están, pero el resto buscan lo mismo que esa que podría estar correcta, que al final es que nos salvemos, que vivamos bien, que nos vayamos al lado de ellos, porque en el lado de ellos está la salvación. Y dicho esto, crear un puente es una buena intención porque si los de Star Wars están convencidos que seguir el camino de ellos es la salvación, claro, ellos quieren que nos unamos porque quieren que nos salvemos. Pero ahí está el detalle, que estén bien intencionados, que quieran crear puentes, no implica que eso sea verdad o correcto. Y muchas veces las buenas intenciones pueden estar acompañadas de muy malas decisiones. Entonces Mm, yo necesito sí, más, mira, necesito más que dos buenas cositas. intenciones. Claro, no conformarse. No nos podemos conformar con cosas que no funcionan o que ya están, sí, que no se actualizan. Mira, dos cositas ahorita que mencionaste eso. Uno, bueno, yo soy muy ateo. Este, y pues yo no creo que exista Dios, no creo que pueda existir, creo que es ilógico, este, por los atributos tan absolutos como lo infinitamente bueno, etcétera, ¿no? Pero también puedo ser práctico, o sea, bueno, no viene al caso, pero yo soy ingeniero, entonces en ingeniería trabajamos así, partimos de unas leyes físicas, pero en la práctica cuando vas a la construcción tú no puedes hacer la cosa perfecta, entonces debes manejar aproximaciones y así construye. Entonces, aun cuando sea inalcanzable Dios o que no exista, la pregunta sería, pero en nuestra capacidad humana, ¿qué es lo más cercano que podríamos llegar a ser, y ya saliendo de la religión, de ser unos humanos perfectos o óptimos? ¿Qué sería lo mejor que pudiéramos hacer? Por ejemplo, si el ideal es la máximo buenura, ser, porque ellos, por ejemplo, lo que se proyecta en Dios, que Dios es absolutamente bueno, que es absolutamente sabio, que es inmortal. Entonces, ¿qué es lo más cerca en la practicidad que nosotros pudiéramos alcanzar? Bueno, podemos vivir hasta 120 años, creo que es el récord. O bueno, podemos ser tan buenos como que de repente no pelear tanto, o escuchar al otro, o cosas así. Entonces ahí sí, eso sí sería real. No sería real Dios, pero si pudiera ser real es qué tan cerca podemos estar de eso, qué tan allá podemos llegar. Y eso sería interesante. Entonces, quizás los muchachos teístas, ellos pues dicen, es por acá, en algunas cosas. Eso es uno. Y lo otro que mencionaste de la secta de Star Wars, que es muy de la cultura americana, me encanta, son muy modernos. En estos días aquí en el TikTok también se está hablando del espagueti volador, de los pastafaristas. Y ellos hacen como una parodia del cristianismo y sacan como 8 reglas, o algunos los llaman condimentos, y son interesantes. La primera, y con esa basta, ellos hacen como que dicen, no utilices la religión para creerte mejor que los demás. Entonces, quizás la sátira y la crítica, pues justamente también señala el camino para que mejoremos. Entonces, bueno, celebro ver los diálogos entre ateos y creyentes, y tejer el puente y ayudarlos, ayudar un poquito, sí, desde el punto de vista ateo, ayudar al teísta también a que perfeccione la tesis, la tesis, Claro. que sea más lógica, más creíble, que se soporte en la lógica, en la realidad, algo así. Gracias. Claro. Bueno, ahí hay un punto interesante, Osman, creo yo, eh,
donde quizás la visión naturalista, me da la impresión a mí, tiene una ventaja, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si o la postura existencialista, donde todo depende de nosotros, ¿no? A los Sartre, a los Heidegger, si se quiere, qué sé yo, a los Nietzsche. Es decir, en la visión teísta, yo no digo que, y no quiero hacer una exageración ni un hombre de paja, pero de alguna manera el cristiano siempre tiene esta posición de en Cristo todo puedo, sin Cristo nada puedo, ¿no? Esta noción de que, bueno, sin la intervención de Dios no podemos ser totalmente buenos, sin la guía de Dios no podemos ser totalmente sabios, y así con todo, ¿no? No podemos ser suficientemente rectos, de hecho tienen esta como visión de que por naturaleza somos malos y necesitamos a Dios para ser buenos. En cambio, en una visión existencialista, cuán buenos o cuán malos seamos depende de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Y casi que si no existe un Dios y solamente hay un mundo natural, no solamente depende de nosotros, sino que estamos obligados a mejorar constantemente. En algún punto la visión teísta tiene esta red de seguridad que se llama Dios, que si haces todo mal, en última instancia, esa red de seguridad te puede llegar a salvar. Si no hay red de seguridad, de algún punto estamos obligados a caminar por la cuerda, que es esta vida, ¿no? La cuerda sería nuestra vida, por caminar por la cuerda de la mejor manera posible, realmente de la mejor manera posible, porque no hay red de seguridad y todo depende de nosotros, es decir, nuestra responsabilidad para con la moral, para con el bienestar, para con el desarrollo. Contrariamente a lo que a veces se plantea desde el teísmo, del cristianismo, de que bueno, sin Dios entonces no habría sentido, yo creo que es todo lo contrario, sin Dios estamos obligados, porque no hay nadie más lo va a hacer por nosotros, estamos obligados, depende de nosotros, ¿no? Como si la diferencia entre cuando sos chico y no te preocupás tanto por cómo te va a ir nomás, porque de eso se ocupa tu papá, que va a trabajar y se ocupa de las cosas. En cambio, si no tenés papá y vos sos tu propio papá, depende de vos levantarte todos los días y mantenerte, y también depende de vos educarte. Entonces, yo creo que la posición naturalista o atea en ese aspecto te da una mayor libertad y también te da una mayor responsabilidad, ¿no? Como diría el hombre araña, el tío Ben, ¿no? Un gran poder, el poder de ser hombre, te da la gran responsabilidad de ser hombre también. Y eso puede ser una gran ventaja, ¿no? Es decir, del siglo XVIII para acá, para mí no es coincidencia que la secularización del mundo occidental haya venido de la mano de un crecimiento, como que, en palabras de Nietzsche, ¿no? Nos hemos puesto los pantalones de la existencia y nos hemos hecho cargo de que estamos acá por cuenta propia y de que hay que hacer lo mejor posible y de que no hay que esperar nada de ninguna deidad, ni ningún rescate, ni ningún fin del mundo, ni ninguna. Entonces, en ese punto, me gusta el positivismo que tiene la postura atea. Que el cristiano también la puede tener, ¿no? Puede decir, bueno, yo voy a actuar de esta misma manera, pero además tengo el plus adicional de que sé que en el peor de los casos Dios me puede llegar a asistir, ¿no? O espero después de esto una vida mejor. Pero también eso es como que a veces te puede jugar del lado contrario, ¿no? Es decir, es como tener un trabajo y ser millonario. Bueno, en algún punto si sos millonario y te molesta mucho en el trabajo, bueno, lo mandás a la mierda a tu jefe y total, ya tenés una cuenta, ¿no? Bien llena. En cambio, si tenés un solo trabajo y no sos millonario y dependés solo de tu trabajo, bueno, vas a hacer tu mejor esfuerzo porque es lo único que tenés. Totalmente. Exacto. O votar los ahorros sería el ateo, ¿no? Claro. Votar el tesoro, que sería Dios, y obligarte a que tienes que Bueno, producir, ahí ser el muy bueno. paisa, ahí el paisa dice en los comentarios, eso me suena a apuesta de Pascal. Y sí, en algún punto es como una especie de contrapuesta de Pascal paisa, pero eh, claramente yo estaba comparando ambas posiciones y no diciendo, no, yo no estaba diciendo que probablemente el naturalismo es verdadero porque presenta una postura donde el hombre tiene un rol central. No es lo que quería decir, estaba diciendo que comparando ambas posturas, en el naturalismo el hombre tiene un rol más central sin dudas que en el cristianismo, donde el cristianismo está corrido siempre del eje y el eje central es bien a ser Dios. Mira, una pregunta, que en realidad es como una opinión, pero en forma de pregunta,
creo que es más simple. Digamos que tenemos un amigo que está muy enamorado de una muchacha, pero nosotros lo vemos clarito que la muchacha no lo quiere a él, que la muchacha se va a ir o que, no sé, algo. Entonces, pero el amigo está muy enamorado de la muchacha. Entonces aquí viene como una especie de dilema moral, con la meta de tratar de ser el mejor humano posible, la mejor persona posible. ¿Qué hacer con este amigo que está enamorado perdidamente de esa muchacha y que quizás si se da cuenta de que es una ilusión vana, de repente se ponga muy triste y no sé, no sabemos qué va a hacer? Entonces, así yo veo a veces con los compañeros con sus maneras de pensar. O sea, de repente, no sé qué, qué, por qué ellos por qué a veces nos aferramos tanto a nuestras creencias, a ciertas certezas, a veces falaces y a veces que nos engañamos, pero hasta qué punto desmentirles o abrirles los ojos, así como sin anestesia, hasta qué punto es bueno o hasta qué punto les puede hacer daño. Eso a veces me pasa con los compañeros, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Bueno, ahí dependería, creo yo, ahí es una pregunta interesante y va a depender de qué ética maneje cada uno, ¿no? Yo como tengo una ética que es subjetivista y emotivista, pero también utiliza la razón de forma instrumental, yo evaluaría los pros y los contras, ¿no? Porque a lo mejor el vivir esta fantasía de que tiene este amigo con la chica que sabemos que no lo quiere, no tiene consecuencias negativas para él. A lo mejor puede vivir esta fantasía, en algún punto se va a dar cuenta o no, pero si las consecuencias no son negativas para mi amigo, bueno, yo no haría nada, yo dejaría que siga su curso y que se dé cuenta solo. Ahora, si las consecuencias son negativas, por ejemplo, no sé, todos los días les manda un ramo de flores y se está endeudando con la esperanza de que lo corresponda, y eso le va a causar un perjuicio y yo sé que la chica nunca lo va a corresponder, bueno, para poner un ejemplo, ¿no? Ahí sí, yo veo consecuencias negativas en su fantasía que lo pondría al corriente, ¿no? Justamente para evitar un mal mayor, en todo caso, porque quizás ahí habría que evaluar cuál es el mal mayor, ¿no? A lo mejor el mal que le va a hacer darse cuenta de la verdad es mayor que seguir con la fantasía. Entonces, si la fantasía es menos maliciosa, yo lo dejaría. Si la fantasía es más maliciosa, yo lo sacaría. Genial. Ah, exacto. Entonces se me ocurrió algo bueno con lo que dijiste, que es que pudiéramos decirle al amigo, o sea, tampoco engañarlo, sino decirle, mira, no está claro si desde mi punto de vista como ateo, la verdad que yo no tengo claro si de verdad ese Dios existe o no. De hecho, si me preguntan, yo creo que quizás no exista, pero si tú crees que sí existe, chévere. Lo que sí es que si existe, Él quiere que te portes bien, que seas buenecito, y ahí tendríamos un beneficio para todos, creo, exacto. Entonces, quizás la propuesta sería desde el lado ateo, promover los valores comunes, como por ejemplo eso, o sea, eh, la razón, la verdad, ser buena persona, buscar los puntos en común, sí, y promoverlos, ¿no? Ya en los casos que no se pueda hacer cambiar de opinión y que quizás no sea de interés tampoco que un creyente deje de creer, ¿no? Buscar Claro, los puntos pero en común ahí, sería bueno. ahí Osman, yo estaría de acuerdo con vos. Es decir, yo creo que desde un punto de vista naturalista, para no decir ateo, porque ateo es simplemente que no cree en Dios, pero desde un punto de vista naturalista, yo creo que sí se podría intentar elaborar una ética en común con los creyentes, porque en última instancia el creyente no es que niega la naturaleza y las leyes de la naturaleza y las posibles leyes morales que se puedan abstraer a partir de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que el dolor es negativo o es indeseable, por lo tanto sabemos que todo lo que cause dolor gratuitamente lo podríamos catalogar como malo, y un cristiano a lo mejor podría estar de acuerdo con esa idea, pero yo creo que al revés sería difícil, porque para el cristiano precisamente el bien es Dios mismo y el bien emana de Dios. Entonces no es posible, y por eso muchos cristianos dicen en sus lives
y suena fuerte leerlo, ¿no? Pero dicen que un ateo no puede ser bueno, que un ateo no puede ser moral, que un ateo no puede ser ético. Y uno lee eso y dice, bueno, pero pará, vos ni me conocés, hermano, ¿cómo sabes que no puedo ser bueno? Bueno, porque para ellos el bien, el mayor bien y casi la totalidad del bien emana de Dios. Entonces, apartado de Dios, no hay verdadero bien. Entonces, yo no sé si el cristiano podría aceptar eso. Creo que el problema vendría de su lado, no de nuestro. Sí, hay algunos que no. Mira, hay una preguntita veloz. Entonces, si alguien me pregunta si yo soy creyente o soy ateo, puedo decir yo soy es naturalista o no tendría sentido, no sé. Me gustaría que Sí, ahí eso tendrías, pudiera ser. ahí yo te recomiendo que si querés te pongas a ver así tranquilamente antes de decirlo, porque si vos decís que sos naturalista, vas a adoptar a alguno a decirte, bueno, pero ¿qué entendés por naturalismo? ¿Por qué sos naturalismo? ¿Cómo estás de acuerdo en que naturalismo estás? ¿Sos filosóficamente naturalista? Demostrame que el naturalismo es verdadero. Entonces ahí te diría que, porque el naturalismo es la posición filosófica que sostiene que la totalidad del mundo es el mundo natural y que no hay más que el mundo natural. Entonces, seguramente te van a interrogar acerca de por qué sos naturalista y te vas a ver en la posición, ¿no? de intentar defenderlo. Pero sí, podés decir que sos naturalista. Si sos naturalista, tal vez deberías evaluar la posición y ver si realmente te convence. Ujú. Sí, sí, me convence y le veo muchas ventajas. Le veo muchas Sí, incluso ventajas para no generar enemistad automáticamente con los creyentes, que son muchos, creo que son el 80% de las personas. sí, o incluso podrías decir que sos fisicalista, que es aún más preciso, que es aquel que sostiene que las únicas entidades reales son aquellas que se pueden describir mediante la física, ¿no? Ujú. Ah, sí, eso sí la conozco un poquito más, fisicalista. Claro, Bueno, vos de claro. hecho dijiste que eras Bueno, entonces ingeniero. me encantó. Sí, sí, Bueno, lo entonces soy. seguramente el fisicalismo esté muy de acuerdo con tu forma de ver el mundo, ¿no? Porque los ingenieros tienen esa visión Sí. precisamente profundamente naturalista, que todo opera en tanto leyes naturales y no hay excepciones, etcétera. Ujú. Claro, claro. Entonces, bueno, me encantó ese diálogo que tuvieron con Tábano, que es como, no sé, en mi imaginación como una especie de líder o representante principal de el grupo tomista, teísta y cierto sector de los creyentes en TikTok. Además que tiene pues esa manera de hablar que se nota que lo disfruta y le gusta comunicarse. Entonces, viendo la dinámica, pues a veces sentí o temí que se le cuestionara a un punto de que se le desarmara su argumento. Y yo casi que en el fondo yo lo que quería era como ayudarlo, ¿no? Como que sí, sí hay algunas fallas, pero bueno, vuelve a arreglarlo y, y vuelve a sintetizar y acomoda esas partecitas ahí, esas contradicciones y ojalá que puedan elaborar ya una filosofía, una tesis, una teología perfecta, ¿no? Perfecta que permita a los creyentes, que son quizás la mayoría, este, convertirse en unos excelentes seres humanos y que nuestro mundo pues sea cada vez mejor y que nosotros podamos ser participantes de eso, impulsar un poquito eso, dar un granito de arena, sobre todo aquí desde TikTok y desde este mundo que ahora es viral, ¿no? Una buena idea vuela, se copia y se transmite muy rápido, entonces eso, la invitación a ese diálogo, no con tantas ganas de desarmarlo, sino más bien como de ayudarlo a construir eso, como una ética y un sentido para la vida, ¿no? Sea real o sea imaginario, para mí no tiene diferencia. Lo que sí es que sea efectivo, que fuera efectivo, así sea una deidad imaginaria desde el punto de vista ateo, pero que si se manifiesta de una manera práctica, real, en un mejor ser humano, en una persona con la que podamos conversar y ser felices y mejorar, yo aplaudiría esa visión teológica, aunque termino como comencé, pues yo soy ateo y soy muy feliz así sin creer, pero no lo ando, o sea, no quiero que los demás sean ateos, ¿no? Aunque bueno, ya hay unos por ahí bastante interesantes. Entonces, les agradezco muchachos. Dale, buenísimo. Bueno, yo me voy a ir a comer aquí, así que me bajo. Bueno, vámonos. Un saludo, chicos. Saludos hacia, muchas gracias, don Enki.
Muy buenos slides.